al Consulado General de México. Tengo el placer de que me acompañe en esta ocasión Vanessa Calva, que es nuestra Directora General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es la encargada del tema de protección de mexicanos a nivel mundial por parte de la Cancillería. Y en esta ocasión vino aquí a la frontera para tener una evaluación de esta situación que tenemos en el marco del levantamiento del título 42, y precisamente vino a conocer la situación para platicar un poco de las medidas que estamos tomando en favor de los mexicanos. Y desde ayer empezó a tener una serie de reuniones con los representantes de la Organización Internacional de las Migraciones, de ACNUR, se reunió con el Instituto Nacional de Migración, tuvimos la oportunidad de ir al Puente Paso del Norte para ver el proceso de repatriación de mexicanos, y hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por la frontera para que vea los diferentes sectores de la frontera aquí en El Paso, qué es lo que se está viviendo, y tuvimos ya una charla con el jefe de la patrulla fronteriza del sector del Paso, y posteriormente tendremos una charla con el jefe de CBP aquí del sector del Paso. Entonces, simplemente decirles que es una estrategia que diseñó la oficina de Vanessa Calva, en la que tiene a un grupo grande de su personal desplegado en la frontera para ir monitoreando cómo se va presentando este pase del título 42 al título 8. Vanessa, por favor, bienvenida. Gracias. Gusto en saludarles y en estar aquí con ustedes. Me agradezco también mucho la oportunidad de visitar esta muy importante ciudad y importante región y compartir con ustedes las acciones de asistencia y protección consular que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Unidad para América del Norte y de la Dirección General que tengo la oportunidad de encabezar, estaremos reforzando ante el término del título 42. Empiezo mencionando que para el Gobierno de México es prioritario la defensa de los derechos, intereses y bienestar de todas las personas mexicanas fuera de nuestro país, sin importar su situación migratoria, socioeconómica, origen, identidad sexual, orientación de género. Y a través de nuestras 51 representaciones consulares en el país, que próximamente de hecho van a ser 53, con la apertura de nuestro consulado en Oklahoma City, el próximo fin de semana, de hecho, y en junio la apertura de nuestro consulado en New Brunswick, en New Jersey, y a través de todas estas representaciones contamos con una variedad de servicios de documentación consular, como los que ven ustedes aquí afuera, iniciativas de salud, de educación financiera, emprendimiento, entre muchas otras que también implementan y detonan las áreas de asuntos comunitarios. Y a través de las áreas de protección contamos con programas especializados y únicos en el mundo en materia de asesoría legal, que tiene que ver, que involucra los temas y las materias de derecho penal, migratorio, civil, de derechos humanos, derecho de familia y derecho laboral. Y esto lo hacemos a través del programa de asesorías legales externas, el PALE, y el otro programa muy importante y único que tenemos es el programa de asistencia jurídica a casos de pena capital en Estados Unidos, el EMCLA. Adicionalmente, estos programas de acciones que tenemos, nuestros equipos de protección visitan de forma permanente centros de detención y prisiones, sostienen reuniones periódicas con departamentos de policía, alguaciles, autoridades migratorias, autoridades locales, estatales, y cuentan con una red amplia y diversa de agrupaciones aliadas con quienes canalizan y atienden casos y detonan nuevas iniciativas a favor de nuestra comunidad. Nuestras 14 representaciones en la frontera hacen esto y más, porque su interacción cotidiana involucra también visitas a centros de procesamiento, asistencia en la repatriación de personas vulnerables, comunicación constante, permanente, igual con CBP, con Border Patrol, ICE, el INAMI, aduanas, alcaldes de ambos países, albergues también en ambos lados de la frontera, y organizaciones por parte de Naciones Unidas también
como las que comentó el cónsul general. Y estas acciones se hacen diario e inclusive se refuerzan a través de nuestras jornadas sabatinas, de las jornadas dominicales, a través de consulados móviles o consulados sobre ruedas, dependiendo de la característica de circunscripción de cada consulado, y esto se hace con el fin claro de poder mantener contacto permanente con toda nuestra población y que de manera proactiva podamos estarles informando sobre sus derechos, sobre sus obligaciones y cómo es que los consulados les acompañan en este proceso. Y les comparto esta radiografía justamente para poder dar este contexto, si me permiten, ante el tema obviamente que vamos a abordar hoy, que es el término del título 42, que a las 11:59 concluirá y empieza entonces, se retoma el título 8 para el procesamiento y expulsión de forma expedita de personas migrantes que ingresen de manera irregular. Ahora, el título 8 no es nuevo, es la normativa que se implementaba previo a la implementación de esta medida extraordinaria del título 42 e implica que personas migrantes enfrenten consecuencias graves por cruzar la frontera de forma indocumentada. Esto puede incluir la prohibición de admisión de al menos 5 años, enfrentar procesos penales justamente por el reingreso indocumentado, y aquellas personas que crucen de manera irregular son inelegibles para solicitar asilo o cualquier otro tema. Como comentaba el cónsul general, desde ayer personal de nuestra dirección general se trasladó a distintos puntos en la frontera en Texas, en California y en Arizona, para que junto con los y las cónsules titulares sostuviéramos reuniones con autoridades de ambos países, visitar albergues, identificar e intercambiar información sobre lo que hemos estado viendo previo a esta fecha y cómo estamos viendo la situación en estos momentos, pero particularmente para que de nuestro lado les podamos compartir justo el tipo de mensajes que buscamos reforzar en este periodo, en donde nuestro objetivo principal es que la gente mexicana cuente con toda la información actualizada, segura y confiable ante el término de este título, y que también nos permita no nada más reforzar y reconocer el importante trabajo que hacen nuestros consulados de manera diaria, pero que también nos permita un pulso local y directo y veamos entonces cuáles son los ajustes que tenemos que hacer también conforme pasen estos días. Ahora, a partir de las características de cada una de nuestras circunscripciones, se van a estar aumentando las visitas a centros de detención, igual identificar a aquellas personas vulnerables que requieran de procesos o de apoyos en su repatriación, y poder conocer también de las mismas autoridades migratorias cuáles van a ser aquellos procedimientos que apliquen entonces en los puntos fronterizos y que también a nosotros nos permita transmitirlo de manera clara e inmediata a nuestra población. Nuestros consulados en la frontera pues van a mantener el ritmo muy intenso ya que siempre tienen, así como la comunicación en ambos lados de la frontera, especialmente con las autoridades locales migratorias correspondientes, y que también nos ayudarán a transmitir a nuestras representaciones en otros puntos en Estados Unidos, en donde también hay centros de detención y en donde también se mantienen conversaciones con autoridades migratorias, aquellas actualizaciones que debamos todos de tener en mente. Nuestra red consular, y en esta ocasión vamos a incorporar a las oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a autoridades locales y estatales con las que también mantenemos contacto en la asistencia y atención de personas oriundas de esos estados, y nos vamos a concentrar en particularmente 4 mensajes, que son los riesgos del cruce indocumentado, tanto por las condiciones climáticas, los accidentes que pueden llegar a tener, las lesiones al cruzar el muro, y de manera muy importante también y muy delicada son los riesgos que pueden enfrentar por parte de las organizaciones de traficantes de personas. También es importante reforzar las consecuencias legales
de un reingreso indocumentado. Porque sabemos que también esta percepción o la información, desinformación que a veces desafortunadamente se transmite puede detonar expectativas entre nuestra población, y nuevamente nuestra labor aquí es transmitir de manera clara, oficial, este tipo de información, y deben de saber que existen consecuencias no nada más migratorias sino legales en casos de reingresos indocumentados. Y también que sepan justamente que a través de los consulados se puede brindar asistencia legal a través del PALE y de los abogados o abogadas consultores con las que trabajan nuestras representaciones. Particularmente vamos a fortalecer la difusión del número y del servicio del Centro de Información de Atención a Personas Mexicanas, el CIAM, que está ubicado en nuestro consulado en México, en Tucson, que es la herramienta principal que tiene el gobierno de México para brindar asistencia y protección consular a personas en Estados Unidos. Y hace unas semanas informamos que esto también lo vamos a ofrecer a la población mexicana que está en Canadá, pero obviamente en este caso nos vamos a concentrar en las personas mexicanas en Estados Unidos. El número desde Estados Unidos es el 520-623-7874, y desde México es el 001-520-623-7874. La función del CIAM es brindar una orientación humana, personalizada, profesional e integral a las personas que tengan peticiones o dudas en materia de protección o de asistencia consular, especialmente de actualidad migratoria, y también en términos de localización de personas. El CIAM opera las 24 horas, los 7 días de la semana, y de ahí que se convierte en una herramienta principal para este tipo de situaciones en donde puede haber muchas consultas, y de esta manera podemos brindarles solamente un punto de contacto esencial. Como les comentaba, el CIAM de lo que atiende directamente es no nada más en la orientación a personas sobre su situación jurídica, personas privadas de su libertad, que son contactos que se establecen muchas veces entre familias en México y familias que están en Estados Unidos. También inclusive de temas que tienen que ver con la situación de menores bajo custodia de autoridades estadounidenses, así como la recuperación y pertenencia, de pertenencia. Enfatizo también que el CIAM participa en el programa del migrante extraviado en la búsqueda y rescate de personas cuya vida o integridad está en riesgo durante sus intentos de cruce indocumentado a lo largo de la zona fronteriza. Este programa fue creado en el 2015 por el sector Tucson de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos y coordina esfuerzos de otras autoridades estadounidenses locales, como alguaciles, autoridades y policías tribales, así como departamentos de policía, la sociedad civil y nuestra red consular, para localizar a personas extraviadas y en situación de vulnerabilidad durante su intento de cruce en los Estados Unidos en zonas de alta peligrosidad o difícil acceso, así como para la recuperación, desafortunadamente, de los restos de los migrantes que fallecen en dicho trayecto. La intervención del CIAM a través de este programa ha permitido que desde el 2015 hasta el 30 de abril de este año se hayan activado 3.365 búsquedas, lográndose rescatar con vida a 1.707 personas en conjunto con las autoridades fronterizas. En el 2007 se canalizaron 747 casos y se rescataron con vida a 390 personas mexicanas. Y en lo que va de este año, con el corte al 30 de abril, se han rescatado con vida a 110 personas mexicanas. Nuevamente, con el CIAM, el Gobierno de México simplifica la asistencia y atención consular como una herramienta accesible y de respuesta rápida a través de un solo canal. Exhortamos a las personas mexicanas a que no se dejen engañar por las personas traficantes y que opten por llegar a Estados Unidos tramitando sus solicitudes de visa antes de entrar a México a través de los medios oficiales y regulares, como la aplicación de CBP One. Y pedimos su ayuda, no nada más para transmitir estas medidas, transmitir el número telefónico del CIAM, particularmente los riesgos que enfrentan
con estos cruces fronterizos irregulares y que sigan las recomendaciones que las autoridades estaremos transmitiendo en los próximos días, que sigan estas recomendaciones y no de las personas u organizaciones que lucran con sus vidas. Como les mencionaba en un inicio, vamos a estar actualizando estas medidas y acciones conforme la situación durante estos días se desarrolle, manteniendo contacto permanente a diferentes niveles con nuestras contrapartes estadounidenses y resaltando mucho la comunicación ya que existe y que está institucionalizada y es muy fluida entre, por ejemplo, nuestro consulado aquí en El Paso con las autoridades migratorias correspondientes. Ese tipo de comunicación fluida y coordinación es lo que permite salvar vidas, es lo que nos permite brindar asistencia y protección consular a personas mexicanas y atender cualquier tipo de incidente que esperamos no pueda ocurrir. Y simplemente me permito finalizar reiterándoles que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Unidad para América del Norte y la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica seguiremos tomando todas las medidas necesarias para que los consulados de México en la frontera, pero toda nuestra red consular, asistan y protejan a todas aquellas personas mexicanas que lo requieran para garantizar no nada más la defensa de sus derechos, pero el acceso al debido proceso migratorio o en la situación en la que se puedan encontrar. Agradezco mucho su amable atención. Gracias. Gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. ¿Tienen ustedes el dato oficial de cuántos mexicanos han sido aprendidos por la patrulla fronteriza en el año? Me parece que ese dato sería más conveniente que lo corroborara esa autoridad que tiene realmente esa contabilidad. El señor Julián Reséndiz tiene una pregunta. Julián Reséndiz, NBC El Paso. ¿Qué es lo que ha visto durante su visita a ambos lados de la frontera? ¿Cuál sería lo más destacable que ha visto estos días? Sí, lo principal que he visto es que hay una plena comunicación y coordinación de autoridades y de agrupaciones y de los actores que están involucrados en temas de atención a personas migrantes. Es decir, es muy palpable que hay un interés en que la información, conforme esté disponible, conforme se ha recibido, se comunique y que entonces sea un solo mensaje el que todas las organizaciones de autoridades en este caso transmitimos. Que eso fue algo que nos permitimos confirmar en las reuniones que hemos sostenido hasta el momento. Nosotros lo que hemos visto ahorita es de que la situación no está desbordada, es decir, sí hay inquietudes, hay muchas preguntas como debe de ser, y de ahí la posibilidad de que encontremos justamente estos canales de comunicación para poder estar mandando estos mensajes actualizados. Y durante pues, el recorrido obviamente lo que vemos siempre es asegurarnos de las medidas que se pueden y debemos de seguir tomando, de los riesgos del cruce, de los accidentes fatales, pero también muy serios que pueden conllevar el cruzar el muro por la altura obviamente que tiene, pero muchas otras condiciones, ¿no? Que tiene la misma infraestructura y riesgos que sabemos que las personas traficantes minimizan o simplemente no comparten al momento en que hablan con nuestra población. Y la otra es de que igualmente se ha reiterado en todo momento que vamos a mantener estos canales de comunicación que ya están muy bien establecidos, abiertos, para que a partir del término del título 42 se pueda estar comunicando justamente cuál es la dinámica que se ve en términos de los flujos y de las nacionalidades de las personas, ¿no? Un follow-up, si me permite, y luego ya cedo el piso. ¿Qué planes sabe usted que tiene el gobierno americano hacia los ciudadanos mexicanos una vez que termine el título 42? Antes existía la figura del regreso voluntario o retorno voluntario. No sé si va a reimplementarse. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué le ha comunicado Estados Unidos a México en cuanto a los mexicanos después del título 42? Si bien en efecto el regreso voluntario es una de las posibilidades que personas pueden tener, a las que pueden tener alcance, ahorita estamos también esperando que eso sea algo que se nos confirme
si en efecto ese procedimiento, cuál pudiera ser tanto el proceso en sí y el tipo de consecuencias que pudieran tener si es que hubiera. Entonces, en este momento estamos también nada más en espera de que concluido y llegando a estas horas ya se pueda corroborar para que de manera también clara se lo pueda ser parte del tipo de información preventiva que siempre damos en términos de actualidad migratoria, ¿no? Y si yo puedo añadir, efectivamente es un tema que estamos discutiendo actualmente, cómo van a ser estos procesos. Están definiendo la política de Estados Unidos, como dijo nuestra directora general, es regresar al esquema previo que teníamos a la pandemia, ¿no? Que era cómo se procesaba a la gente. Pero bueno, esto es parte, y yo sí quiero reiterar, parte de la comunicación y de la coordinación que se tiene en esta región, y como ustedes lo han visto, es en los dos lados. Aquí del lado del Paso están las autoridades de la ciudad, del condado, de emergencia, con las autoridades federales, comunicándose desde hace más de un año para poder llegar a este punto. Lo mismo está pasando del lado de México, en Ciudad Juárez, donde tenemos a las autoridades estatales, locales, a Migración, a la Guardia Nacional, comentando cómo vamos a trabajar en estos momentos, y a la vez las autoridades a nivel binacional se están comunicando para que esto pueda fluir de una mejor manera, ¿no? Entonces, es muy importante destacar que esta comunidad, que además es una comunidad muy unida, sí hay una colaboración que yo creo que destaca a lo largo de la frontera, y yo creo que eso es lo que nos va a permitir que en momentos que pueden ser complicados tengamos un mejor resultado o un proceso mucho más suave en este traspaso de un proceso al que sigue. Sí, Aaron Montes de NPR en El Paso. ¿Qué dice México sobre este programa nueva de los Estados Unidos, a donde las personas buscando asilo política tienen que pedir un otro país antes que venir aquí en los Estados Unidos, pero no incluye los mexicanos que pueden ir a los Estados Unidos pidiendo asilo política? Bueno, creo que o sea, no podría pronunciarme sobre eso. La verdad es que lo que nosotros nos enfocamos particularmente ahorita es en cómo podemos y debemos de seguir fortaleciendo la manera en la que protegemos a personas mexicanas en el exterior. Este otro tipo de política que establece el gobierno estadounidense, pues no creo que habría algún comentario que podría hacer yo al respecto. Y pues en la futura hay muchas repatriaciones a México desde los Estados Unidos de migrantes. El país de México, ¿qué dice sobre los recursos o el espacio para tener la capacidad para tanta gente retornado así? Lo que podría mencionar ahí es que sí, en las conversaciones que ha sostenido el presidente se estará recibiendo a personas por razones humanitarias. Pero ya entrar a otros detalles creo que sí ya saldría un poco más de lo que de las acciones y de responsabilidad que tenemos como Secretaría de Relaciones Exteriores. Y yo, si quieren, añadiría que para el mexicano que es repatriado a México, sí le ofrecemos algunos apoyos en coordinación con otras instituciones para que su regreso a México sea mucho más suave. Incluso aquí se les llega por ejemplo, se les apoya para que puedan comprar un boleto de camión y que regresen a sus lugares de origen. Se les conecta con las autoridades de su lugar de origen, que por lo general apoyan a sus paisanos que vienen de regreso. Entonces, esos apoyos gubernamentales para nuestros connacionales, hay diferentes que tienen diversas instituciones que sí le dan la bienvenida a nuestros connacionales que que son repatriados a México. Ramón Quintana de Canacintra, Ciudad Juárez. A nosotros nos interesa mucho el tránsito de mercancías chicas y pequeñas, chicas y grandes. Ahorita que venía yo por el puente Santa Fe, ya redujeron a un solo carril
el puente era primero de 4, luego se fue empequeñeciendo, ahora solamente hay un carril en medio de la proa. Es decir, se está haciendo un cuello de botella cada vez más por la crisis que se esperaba con la finalización del título 42. Se puede abonar en esta no crisis que se esperaba y abonar en que se abra un poco más el flujo de los puentes internacionales. Bueno, Yo simplemente les diría que obviamente esto fue un momento excepcional, fue una medida excepcional que tuvieron que tomar las autoridades migratorias, en este caso de CBP, en apoyo a la patrulla fronteriza, precisamente para el procesamiento de migrantes. La idea es que estas medidas son temporales en tanto se atiende la situación y existe la voluntad del lado de Estados Unidos de retornar a la normalidad en la medida que ellos tengan la capacidad humana de poder atender los puentes. Eso se los digo porque es un compromiso que ya nos avisaron a nosotros, ¿no? En la medida que podamos atender el número de migrantes que tenemos en la frontera, los puentes se van a abrir inmediatamente. Nunca se cerraron, simplemente se retoma la operación normal, comercial y vehicular y de pasajeros, como se ha tenido siempre, ¿no? Entonces, es muy temporal y esperemos que dure simplemente estos días, que es donde está este paso de un título al que sigue y ya. Es muy conocida la labor que hace protección, que hacen los consulados, que lo único que uno puede hacer es asombrarse y felicitarlos, la verdad. Pero vengo de una de esas puertas en este momento, eso fue lo que hizo que llegaron unos minutitos tarde, y les pregunté cómo identifican quién es mexicano, quién es venezolano, más que el acento y un poco, y me dijeron tenemos que creerles lo que nos digan. Entonces me dicen que 20% de la gente que está en esta situación viene completamente sin una identificación, que no saben quién es, de dónde viene, cuál es su nacionalidad, y que les tienen que creer lo que digan. ¿Qué recursos existen para que o bien México no reciba gente que no es mexicano, que no le correspondería más que por cuestiones humanitarias, o al revés? O sea, ¿cómo se puede hacer para identificar a los mexicanos que están en ese grupo de gente que no llevan nada encima? Sabemos que una vez que personas ingresan de esta manera tienen que ser procesadas y ahí es entonces cuando se determina la nacionalidad de la que es. Obviamente nosotros pues solo nos concentramos en personas mexicanas y ahí la verdad es de que tanto en cuestiones de documentación o si no es que pudieran encontrar con documentos o copias, las entrevistas consulares que hacen los equipos tienen un nivel de profesionalización muy detallada que permite pues entonces poder obtener información que nos permita decir o determinar que una persona es de México. Sí, creo que no son tantas las situaciones, pero la verdad es de que esa es las principales formas en las que nosotros buscamos y hacemos esa identificación. Son preguntas de varias formas que se puede hacer y esa sería la manera en la que yo me permitiría decirlo. O sea, más allá de lo que la persona pueda transmitir, si tiene un expediente, si también inclusive podemos nosotros consultar en nuestras bases de datos, pero la entrevista consular es lo que en este momento lo que permite eso. Y perdón, si me permite, Sí. Vanessa, ayer un poco comentábamos al inicio de la conferencia